Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el profe Félix Félix. El día de hoy, desde el municipio de San Agustín, Huila, con el magíster en psicología, licenciado en filosofía y letras y especialista en pedagogía del lenguaje, el señor Alberto Moreno Gaitán. Don Alberto, bienvenido al programa Pensar, canal Pensar Inglés. Feliz. El maestro Alberto Moreno Gaitán en este momento trabaja en la Universidad Surcolombiana, en la Secretaría Departamental de Educación del Huila y en la UNAT. Maestro, hablemos de su cuento largo o novela breve llamada Los juguetes de cristal. Bien, para poder hablar de mis producciones textuales, empiezo por hablar un poco de mi formación y de mi estructura en el mundo social. Primero, pues yo fui formado en filosofía y el filósofo termina siendo un personaje que de manera permanente vive interrogándose, haciendo cuestionamientos del mundo, de las cosas que pasan y en general de la cotidianidad, comenzando por qué es verde un árbol. Dar esas respuestas implica toda una ejercitación racional que le lleve a uno a ponderar las respuestas, y de ahí terminan apareciendo pues el conocimiento y una de estas formas de conocimiento que es la filosofía. Pues bien, al lado de eso, yo hace unos 25 años fui padre de familia, papá. Y todos los que han tenido la experiencia de ser papá saben que cuando sus hijos empiezan a cumplir 3 o 4 años, se vuelven filósofos, es decir, empiezan a interrogar su entorno social por las cosas. Entonces, por ejemplo, preguntas que uno le es muy difícil darle respuesta. ¿Por qué el amarillo es de ese color? ¿No? Y esa clase de cosas. Entonces, cuando yo fui papá, mis hijas empezaron a tener 3 o 4 años, tuve que empezar a darle respuesta a las infinitas preguntas que los niños empiezan a hacerse. Y se me ocurrió, o con ellas empecé a aprender, que la mejor manera de dar respuestas filosóficas a la gente en general y a los niños en particular era a través del lenguaje narrativo. Y entonces allí aprendí que había una combinación perfecta entre narrativa, lenguaje narrativo y estructuras filosóficas. Y de ahí empezaron a aparecer 2 líneas de trabajo de producción textual que he venido desarrollando pues hasta el presente, y una de ellas es hacer cuentos pues a través de construir y de dar respuestas desde una lógica fantástica. Y eso me permitió no solamente explicarle a mis hijas, sino intentar explicarle a los niños en general un montón de cosas que tienen un tinte de filosofía, pero que se pueden decir, expresar o explicar desde un lenguaje narrativo, que en últimas, las narrativas orales son las formas más antiguas por excelencia de explicar el mundo, de explicar las cosas y de comunicarnos los seres humanos. Bien, y sin que perdamos la posibilidad de adquirir su libro y de que las personas se acerquen a Los juguetes de cristal, háganos una muy breve y clara, digamos, un acercamiento al argumento o a la historia de fondo, pues sin revelarnos el secreto para poder comprarlo. No hay ningún problema, lo pueden adquirir por Amazon. Pero Los juguetes de cristal tiene la estructura más antigua de que se han valido los creadores literarios para crear cuentos infantiles. La idea es que una niña que se llama Cristal está en la sala de su casa con un reguero de juguetes por todo lado, construyendo su mundo imaginario,
y como a las 3 de la tarde a su madre se le ocurre la brillante idea de hacerle guardar los juguetes. Cristal pues, entra en cólera, toma todos sus juguetes, va y los lanza al cajón del armario donde siempre los guarda y se vuelve con lloriqueos a reclamarle a su mamá. En ese momento, los juguetes uno a uno van cobrando vida y empiezan a salir por el mundo a armar sus propios mundos de aventuras. El cuento Los juguetes de cristal se construye a través de un movimiento circular en una especie de ronda infantil y por eso sus títulos tienen la estructura de la ronda infantil. Tiene 8 capítulos, cada capítulo con un nombre de ronda infantil: Pin 1, Pin 2, Pin 3, Pin 4, Pin 5, Pin 6, Pin 7 y Pin 8. Esos son los juguetes de cristal. ¿Ese nombre guarda alguna ambivalencia? Pues mis amigos intentan encontrarle esas explicaciones semánticas que uno como escritor a veces no tiene idea de qué ha puesto. Y entonces un amigo muy querido, filósofo también él, en un artículo que escribe sobre el libro, habla de la fragilidad humana como el cristal y la fragilidad de los niños y su capacidad de ser afectados al quebrarse de manera muy fácil. A mí no se me ocurrió en la vida pensar cuando escribí el libro en esa clase de cosas. A mí Cristal pues es un nombre que me parecía muy lindo para una niña. De hecho apareció de una niña que yo había conocido muy pequeña, pero para mí Cristal es un nombre tan común como Ana María, María del Mar o cosas como esta, ¿no? Que lo primero que yo evoqué con el nombre fue ese juego de lo frágil de la infancia. No lo he leído, no conozco el cuento, porque pues hasta hoy tengo el gusto de conocerlo. Sin embargo, pues indagué por ahí y dije, de pronto va por esa línea. Pues a mí me encanta mucho pensarlo ahora de esa manera, que pueda el cuento evocar esa fragilidad que tienen los niños y esa necesidad de moldearlos como uno perfectamente moldearía un cristal para hacer del cristal o del niño una obra de arte, que sería un ciudadano puesto en el mundo, desarrollando su propia vida y sus metas para llegar hasta donde el cristal se lo permita ampliarse y ser precisamente esa obra de arte. Muchas gracias. Y bueno, hablemos también de su segunda novela corta o segundo cuento largo, La nueva escuela de Sammy. La nueva escuela de Sammy fue un cuento largo que aparece el año pasado, salió en mercado. Y la nueva escuela de Sammy tiene un personaje muy particular. Es un niño que sufre ataques de pánico y eso lo lleva a que en un momento determinado, especialmente cuando su profesora lo pone a leer o a escribir en forma no creativa, o lo saca al tablero a hacer sumas o le pregunta las tablas de multiplicar, el niño entra en pánico, se bloquea y no puede aprender. ¿De dónde aparece? El niño se llama Sammy, Samuel Alejandro, y en la escuela le dicen Sammy. El niño viene de una condición de una escuela con una profesora con unas estructuras muy verticales, con una concepción de pedagogía muy tradicional, y hace que el niño tenga que perder varios años. Afortunadamente para el niño, infortunadamente para la región, al lado de su escuela construyen una gran represa para producir energía y hace que la escuela tenga que ser inundada y los niños trasladados a otra escuela. En virtud a eso, el niño llega a su nueva escuela, la nueva escuela de Sammy, y tiene una experiencia absolutamente hermosa con su nueva maestra, que es igualmente hermosa y que se llama Mariana. En esas circunstancias aparece, pues se desarrolla la historia de la nueva escuela de Sammy. Profesor Alberto Moreno Guetta, muchas gracias por este tiempo que nos ha conocido para el canal. Esperemos que en alguna otra ocasión podamos compartir en torno a una obra nueva suya y pues por el momento ahora despídase de la audiencia e invitarla a que vea el canal. Bueno, muchas gracias por venir a San Agustín, por venir al Huila. Bienvenidos, esta es su casa siempre. Invitamos a todos a ver este canal y a seguir
estas disquisiciones y argumentaciones filosóficas y no filosóficas. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, Muchas gracias. hasta la próxima.